Bienvenidos a nuestra segunda parte dedicada a los salmos más poderosos de la Biblia. Si aún no has experimentado la increíble fortaleza que estos salmos pueden proporcionar, te animo que al terminar este video vayas y veas la primera parte de estas poderosas fuentes de sabiduría, protección y amor que nuestro Señor nos regala. Te dejaré el enlace en la descripción o en esta pestaña que aparece aquí arriba. Los salmos de la Biblia son como melodías del alma, letras que dan voz a nuestras alegrías, luchas y anhelos más profundos. Son faros espirituales que iluminan el camino hacia la conexión con lo divino, recordándonos que en cada rezo, en cada verso, encontramos consuelo y guía. Los salmos son un eco divino que resuena en nuestro ser, recordándonos que, incluso en la fragilidad humana, la espiritualidad es un puente hacia lo eterno. Salmo 1. El Salmo 1 es un poema que se centra en la importancia de buscar la sabiduría de Dios y vivir una vida justa. Así dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1 es un poema que sirve como una guía espiritual, un faro que ilumina el camino hacia la sabiduría y la bendición. A lo largo de los versículos encontramos una clara distinción entre dos caminos, el camino del justo y el camino del malvado. Estas palabras, escritas hace miles de años, continúan resonando con significado en nuestras vidas hoy, ofreciéndonos una profunda sabiduría sobre cómo vivir una vida plena y significativa. El Salmo 1 comienza con la palabra bienaventurado, una palabra que evoca un sentido de profunda felicidad y bendición. Este término se utiliza para describir al hombre que elige no seguir el consejo de los malos, ni unirse al camino de los pecadores, ni sentarse en la compañía de los escarnecedores. En cambio, su deleite está en la ley del Señor, y en ella medita día y noche. Esta elección, consciente de buscar la sabiduría de Dios en su ley, y reflexionar sobre ella continuamente, establece el tono para la vida del justo. No se trata solo de obedecer reglas, sino de encontrar deleite en una relación profunda y significativa con Dios a través de su palabra. En este acto de búsqueda constante de sabiduría divina, encontramos la primera lección del Salmo 1. Que la verdadera bienaventuranza y satisfacción se encuentre en una vida centrada en Dios. El Salmo 1 utiliza una hermosa metáfora para ilustrar la vida del justo. Describe al hombre justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Esta imagen evoca una sensación de arraigo, estabilidad y fructificación constante. En la vida del justo, la búsqueda constante de la sabiduría divina a través de la palabra de Dios actúa
como esas corrientes de agua, nutre el alma y le permite crecer y prosperar. El fruto que da en su tiempo representa la manifestación de la sabiduría divina en la vida del justo, manifestándose en actos de amor, bondad y rectitud. La imagen del árbol, cuya hoja nunca cae, también nos recuerda la durabilidad de una vida basada en principios divinos. A pesar de las estaciones cambiantes de la vida, la fe y la relación con Dios permanecen inquebrantables. El contraste entre el camino del justo y el del malvado es un tema central en el Salmo 1. El malvado es comparado con el tamo, la parte inútil y vacía de la planta que es fácilmente arrastrada por el viento. Esta imagen nos habla de la falta de raíces y fundamento en la vida del malvado. Carece de la estabilidad y la profundidad espiritual que se encuentran en la relación con Dios. Además, el Salmo 1 nos revela el destino final de estos dos caminos opuestos. Los malvados no se levantarán en el juicio, ni los pecadores estarán en la congregación de los justos. Esta declaración nos habla de la importancia de nuestras elecciones y acciones en esta vida y cómo éstas afectarán nuestro destino eterno. En contraste, Dios conoce el camino de los justos y ese camino lleva a la vida y la bendición eterna. Los justos son aquellos que han elegido buscar la sabiduría divina y vivir según los principios de Dios. Su camino es conocido por Dios y como resultado son guiados hacia una relación más profunda con Él y hacia una vida que perdura más allá de esta existencia terrenal. El Salmo 1 nos deja una elección clara: el camino del justo o el camino del malvado. A través de sus palabras, somos invitados a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras prioridades y nuestras acciones. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios a través de su palabra? ¿Estamos arraigados en una relación con Él que nos da estabilidad y nos permite prosperar? ¿O estamos siguiendo caminos que nos llevan lejos de la verdad y la bendición? La sabiduría del Salmo 1 es atemporal y universal. Nos llama a buscar la verdadera bienaventuranza en una relación con Dios a través de la búsqueda constante de su sabiduría y la elección de vivir de acuerdo con sus principios. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, el Salmo 1 nos recuerda que el camino del justo es el camino hacia la vida, la bendición y la satisfacción duradera. El Salmo 1 nos ofrece una hoja de ruta espiritual que resuena en todas las generaciones. Es un recordatorio de que la sabiduría y la bendición se encuentran en una vida arraigada en Dios, una vida que busca y medita su palabra. A través de la elección consciente de seguir el camino del justo, encontramos significado, satisfacción y la promesa de una relación eterna con nuestro Creador, que nos inspire a tomar decisiones sabias en nuestra búsqueda de significado y propósito. El Salmo 1, eligiendo el camino que nos lleva hacia la bienaventuranza eterna, una relación profunda con Dios y una vida que da fruto abundante en su tiempo. Salmo 19. El Salmo 19 es un capítulo de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un poema que el rey David escribió y se centra en la belleza de la creación de Dios y en la perfección de su ley. Así dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es limpio, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En un mundo lleno de maravillas y misterios, a menudo nos encontramos buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, el propósito y la existencia de Dios. El Salmo 19 es un canto poético que nos invita a reflexionar sobre la revelación de Dios a través de dos de sus más grandes obras, la creación y la ley. A medida que exploramos este salmo, descubrimos cómo la naturaleza y la palabra de Dios nos guían hacia una comprensión más profunda de la majestuosidad divina y el camino hacia la sabiduría y la verdad. El Salmo 19 se inicia con un elogio a la revelación de Dios a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Desde los vastos cielos estrellados hasta los más pequeños detalles de la naturaleza, todo en la creación revela la majestad y la sabiduría del Creador. Es fácil perderse en la rutina de la vida cotidiana y olvidar la maravilla que nos rodea. Sin embargo, el Salmo 19 nos llama a detenernos y contemplar la belleza de la creación como un testimonio de la gloria de Dios. Cada puesta de sol, cada flor que florece y cada montaña que se alza son recordatorios de la obra maestra de un Dios que es infinitamente creativo y poderoso. El Salmo 19 continúa expresando cómo la creación proclama la gloria de Dios de manera universal. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. A través de la naturaleza, Dios habla un lenguaje que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. No importa dónde estemos en el mundo, podemos ver la manifestación de Dios en la creación que nos rodea. Este lenguaje universal nos conecta con la humanidad a lo largo de la historia, desde los antiguos salmistas hasta los científicos contemporáneos. Todos han encontrado en la naturaleza un motivo de asombro y una fuente de inspiración que nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, compartimos una experiencia común como seres humanos que se maravillan ante la grandeza de la creación.
Después de reflexionar sobre la creación, el Salmo 19 se centra en la perfección de la ley de Dios. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley divina es vista como una fuente de sabiduría y guía para aquellos que la siguen. Es perfecta en su diseño y propósito, y tiene el poder de transformar el alma de quienes la abrazan. En un mundo donde nos encontramos perdidos en un mar de opiniones y valores cambiantes, la ley de Dios brilla como un faro de estabilidad y verdad. La ley divina no solo nos enseña cómo vivir en armonía con Dios, sino también cómo vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos. El Salmo 19 continúa elogiando los mandamientos de Dios como rectos y limpios, y como algo más deseable que el oro y la miel. Esta descripción resalta el valor incalculable de las enseñanzas divinas en nuestras vidas. Los mandamientos de Dios no solo son reglas a seguir, sino también fuentes de sabiduría que nos permiten tomar decisiones informadas y vivir vidas plenas. Sin embargo, la búsqueda de la sabiduría y la verdad no es simplemente un proceso intelectual, es una búsqueda del corazón y del alma. En el Salmo 19, el salmista reconoce la necesidad de ser amonestado por la ley de Dios y pide que sus palabras y pensamientos sean gratos a Dios. Esto nos recuerda que la búsqueda de la verdad es una búsqueda interior, una lucha por vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado. A medida que reflexionamos sobre el Salmo 19, vemos que la revelación de Dios a través de la creación y la ley nos ofrece una hoja de ruta hacia la perfección espiritual. La creación nos habla de la grandeza de Dios y nos llama a maravillarnos ante su obra. La ley de Dios nos guía en nuestra búsqueda de sabiduría y verdad, proporcionando principios eternos que iluminan nuestro camino. Esta búsqueda de la perfección espiritual no es un camino fácil ni exento de desafíos. El salmista reconoce sus propios errores y la necesidad de la gracia de Dios para liberarse de los pecados ocultos. Sin embargo, a través de esta búsqueda encontramos una conexión profunda con el Creador y una comprensión más profunda de nosotros mismos. El Salmo 19 nos invita a contemplar la belleza de la creación y la perfección de la ley de Dios como dos fuentes de revelación divina. Nos llama a maravillarnos ante la grandeza de Dios en la naturaleza que nos rodea y a buscar la sabiduría y la verdad en sus enseñanzas. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, podemos buscar la perfección espiritual a través de la gracia de Dios y la guía de su ley. En última instancia, el Salmo 19 nos llama a vivir vidas que reflejen la belleza y la sabiduría del Creador, buscando la verdad y la perfección en nuestra relación con Él y con los demás. Nos invita a encontrar inspiración y sabiduría en la revelación de Dios a través de la creación y la ley. Nos recuerda que, en medio de un mundo lleno de preguntas y desafíos, podemos encontrar respuestas y dirección en la belleza y la verdad que Dios ha proporcionado. Es un canto a la grandeza de Dios y una invitación a seguir el camino hacia la perfección espiritual. Salmo 32. El Salmo 32 es otro de los salmos del Antiguo Testamento de la Biblia y es conocido por su enfoque en el perdón divino y la bendición de aquellos cuyos pecados son perdonados.
Así dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas a él no llegarán. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Salmo 32 es un himno de acción de gracias por el perdón divino y la bendición de vivir en rectitud. Aquí, David comparte su experiencia personal de haber confesado su pecado a Dios y haber encontrado perdón y liberación. A través de sus palabras, encontramos lecciones profundas sobre la necesidad de reconocer nuestros errores, la importancia de la confesión sincera y el gozo que proviene al experimentar el perdón divino. Permíteme llevarnos a un viaje a través de este salmo, explorando las lecciones inspiradoras que ofrece. El Salmo 32 comienza con una declaración poderosa: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Esta bienaventuranza nos muestra que la verdadera felicidad y bendición proviene del perdón de Dios. Cuando nuestros pecados son perdonados, experimentamos una liberación que llena nuestros corazones de gratitud y alegría. Imagina la carga que llevamos cuando guardamos nuestros pecados en secreto, cuando nos esforzamos por ocultar nuestros errores a los ojos de Dios y los demás. Pero el perdón divino nos libera de esta carga, nos quita el peso de la culpa y nos permite caminar con ligereza y gozo. El Salmo 32 continúa destacando la importancia de la confesión genuina. David nos revela su propia experiencia al decir: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí nos muestra que el silencio frente a nuestros pecados puede llevarnos al sufrimiento interior. Cuando intentamos ocultar nuestras faltas, nuestra conciencia nos acusa constantemente. La confesión sincera es el antídoto para esta agonía espiritual. David lo comprende plenamente al escribir: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos el acto de humildad de David al reconocer sus errores y llevarlos ante Dios. La confesión es un acto de sinceridad y humildad que abre el camino hacia el perdón y la reconciliación con Dios. El Salmo 32 nos presenta a un Dios que es nuestro refugio
en tiempos de angustia. David declara: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí vemos la imagen de un Dios amoroso y protector que nos rodea con canciones de liberación. En momentos de confusión, arrepentimiento y necesidad, podemos encontrar refugio en la presencia de Dios. Él es nuestro escudo contra la tormenta, nuestra paz en medio del caos y nuestra fuente de consuelo cuando nuestras almas están atribuladas. El Salmo 32 nos invita a reflexionar sobre la gracia transformadora de Dios. Él no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos enseña lecciones valiosas a través de nuestras experiencias. David dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto nos muestra que Dios no solo nos libera de la culpa, sino que también nos guía en el camino de la rectitud. El proceso de aprendizaje a través de la gracia implica que no somos perfectos, pero estamos en un viaje de mejora constante. Cuando aceptamos el perdón de Dios, también abrazamos su dirección y corrección amorosa en nuestras vidas. Él nos conduce por el camino de la justicia y la sabiduría y nos permite crecer en virtud y madurez espiritual. El Salmo 32 culmina con un llamado a la alegría y el regocijo en Dios. David nos insta: Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta alegría es el resultado natural de experimentar el perdón de Dios y vivir en rectitud. La alegría en Dios no depende de circunstancias externas, sino de la relación que tenemos con Él. Cuando nuestros corazones son limpios y nuestros pecados son perdonados, encontramos una fuente inagotable de alegría y gratitud en nuestra comunión con Dios. El Salmo 32 nos lleva a través de un viaje espiritual, desde la carga de la culpa hasta la liberación y la alegría en Dios. Nos recuerda que la bienaventuranza se encuentra en el perdón divino, que la confesión es el camino hacia la paz interior y que Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. También nos enseña que la gracia de Dios es un maestro paciente y que la alegría en Dios es el resultado natural de vivir en rectitud. Que este salmo nos inspire al perdón divino, a abrazar la humildad y a regocijarnos en la libertad que viene a través de la gracia de Dios. En cada línea del Salmo 32 encontramos un recordatorio de la libertad transformadora que viene del perdón de Dios y la alegría de vivir en su presencia. Salmo 37. El Salmo 37 es un capítulo del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es un salmo que se centra en la confianza en Dios y en el contraste entre los justos y los malvados. Así dice el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, ni por el hombre que hace maldades. Deja la ira
y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los milagros serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, mirarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Máquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al menesteroso y al pobre, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, los enemigos del Señor, como la grasa de los corderos, desaparecerán, se disiparán como el humo. El Salmo 37 es un hermoso canto de confianza en Dios y sabiduría divina. En sus versículos encontramos una serie de consejos y promesas que iluminan nuestro camino en la vida. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios, mantener la fe y vivir con rectitud, incluso cuando enfrentamos desafíos y aparente prosperidad de los malvados. El Salmo 37 comienza con una advertencia importante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esta es una tentación que a menudo enfrentamos en la vida. Vemos a aquellos que parecen tener éxito a través de medios injustos o deshonestos, y podemos sentirnos frustrados o envidiosos. El Salmo nos llama a resistir esta tentación y, en lugar de ello, confiar en Dios. El versículo 2 nos recuerda que la prosperidad de los malvados es temporal, como la hierba que se seca. Aunque puedan parecer exitosos en el corto plazo, su final será uno de decadencia y desaparición. Esta imagen nos enseña a no envidiar la aparente prosperidad de los malvados, ya que, en última instancia, el camino de la maldad conduce a la destrucción. Uno de los consejos centrales del Salmo 37 es: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí encontramos una guía para vivir una vida justa y plena. La confianza en Dios es el fundamento de nuestra vida espiritual, y hacer el bien es la manifestación de esa fe en nuestras acciones diarias. El versículo 4 nos llama a deleitarnos en el Señor y promete que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Esta es una invitación a encontrar nuestra satisfacción y alegría en Dios mismo. Cuando nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios, nuestras peticiones se cumplen de una manera que va más allá de lo que podríamos imaginar. En el siguiente versículo nos insta a encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él. Esta es una llamada a entregar nuestras preocupaciones y decisiones a Dios, reconociendo que Él es quien guía nuestros pasos. Cuando confiamos en Dios de esta manera, Él actúa en nuestro nombre y dirige nuestros caminos.
El versículo 6 promete que Dios exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Aquí encontramos la promesa de que la justicia y la rectitud son reconocidas y recompensadas por Dios, aunque pueda parecer que los malvados prosperan temporalmente, la justicia finalmente prevalece. El versículo 7 nos aconseja guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Esto significa confiar en que Dios hará justicia en su tiempo y de acuerdo a su sabiduría divina. No debemos preocuparnos por la aparente prosperidad de los malvados o ser impulsados por la ira a tomar represalias. Uno de los versículos más poderosos del Salmo 37 es el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Aquí encontramos una promesa profunda y reconfortante. Aunque los malvados puedan parecer exitosos en el momento, su final será la destrucción. En contraste, aquellos que confían en Dios y esperan en Él, heredarán la tierra. Esta es una promesa de prosperidad verdadera y duradera para los justos. Así como el siguiente versículo nos dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, la mansedumbre se caracteriza por la humildad, la paciencia y la confianza en Dios, y aquellos que poseen estas cualidades experimentarán la paz y encontrarán satisfacción en la heredad eterna que Dios tiene preparada para ellos. Los versículos del 12 al 15 nos recuerdan que, aunque los malvados puedan conspirar contra los justos, Dios los protegerá. Los planes malvados de los impíos finalmente se volverán contra ellos, mientras que los justos encontrarán seguridad en la protección divina. El versículo 16 nos enseña que es mejor tener lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Esto resalta la idea de que la verdadera riqueza y prosperidad no se encuentran en la acumulación de bienes materiales, sino en la rectitud de la relación con Dios. El siguiente versículo nos dice que Dios conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Aquí encontramos la promesa de que Dios conoce y recompensa la fidelidad de aquellos que buscan vivir vidas justas y santas. El versículo 19 promete que los justos no serán avergonzados en el mal tiempo y serán saciados en los días de hambre. Esta es una promesa de que Dios cuidará de aquellos que confían en Él, incluso en medio de las dificultades y escasez. El siguiente versículo dice: hablan del destino de los impíos, quienes perecerán, mientras que los justos heredarán la tierra. Esto enfatiza la idea de que la justicia prevalecerá en última instancia y de que la prosperidad de los malvados es efímera. El Salmo 37 nos ofrece una guía espiritual y profunda y significativa para nuestra vida diaria. Nos llama a confiar en Dios, a no envidiar a los malvados y a vivir con rectitud y mansedumbre. Nos recuerda que la verdadera prosperidad y herencia se encuentra en Dios y en vivir de acuerdo a sus caminos. En un mundo donde nos enfrentamos a la tentación de la impaciencia, la envidia y la ira, el Salmo 37 nos llama a mantener la fe, a confiar en la justicia de Dios y a esperar en Él. Nos recuerda que, aunque los malvados puedan parecer prósperos temporalmente, su fin será la destrucción, mientras que los justos heredarán la tierra y encontrarán paz en Dios. Que este salmo
nos inspire a vivir con rectitud, confiar en Dios en todo momento y encontrar nuestra satisfacción en Él. En medio de los desafíos y las tentaciones de la vida, recordemos las palabras del Salmo 37. Busquemos la prosperidad verdadera que proviene de una relación profunda y confiada con nuestro Creador. Salmo 42. El Salmo 42 es un capítulo de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un salmo de lamentación y anhelo por la presencia de Dios. Así dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La vida está llena de momentos en los que nos encontramos en medio de la desolación, la incertidumbre y la sed de algo más grande que nosotros mismos. En esos momentos de profunda necesidad espiritual, encontramos un refugio en la poesía y la sabiduría de los salmos. El Salmo 42 es un canto que ha resonado en los corazones de creyentes a lo largo de la historia, debido a su expresión sincera de anhelo por la presencia de Dios y su mensaje de esperanza en medio de la adversidad. El Salmo 42 comienza con una imagen poderosa, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En estas simples palabras encontramos la metáfora de un ciervo sediento que busca agua fresca y que, de la misma manera, el alma del salmista anhela la presencia de Dios. Esta imagen nos habla de una necesidad profunda y esencial que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, la necesidad de algo más grande que nosotros mismos. El salmista continúa expresando su lucha interna y su angustia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista anhela estar en la presencia de un Dios vivo, pero se siente lejos de Él. En medio de esta necesidad profunda, el salmista experimenta la aflicción y el dolor, lágrimas que son su pan de día y de noche.
La pregunta que resuena en el corazón del salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, es una que a menudo nos hacemos nosotros mismos. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nos preguntamos, ¿cuándo encontraremos consuelo? ¿Cuándo experimentaremos la respuesta a nuestras oraciones? ¿Cuándo nos acercaremos a lo divino que ansiamos? El Salmo 42 también nos muestra la duda que puede surgir en medio de la adversidad. La gente alrededor del salmista parece burlarse de su fe, preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta, que se repite a lo largo del Salmo, refleja una de las luchas más comunes que enfrentamos en momentos difíciles: la lucha por mantener nuestra fe cuando parece que Dios está distante o silencioso. La pregunta, ¿dónde está tu Dios?, puede resonar en los momentos de oscuridad, cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas. Cuando enfrentamos pérdidas o dificultades, nos lleva a cuestionar la presencia y el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. A pesar de la lucha interna y las preguntas, el salmista encuentra una fuente de esperanza en medio de la adversidad. En el versículo 5 declara, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A través de estas palabras, el salmista nos muestra un camino a seguir en medio de las pruebas. La clave de esta esperanza es la confianza en Dios. A pesar de las dificultades y las preguntas sin respuesta, el salmista elige confiar en la fidelidad de Dios. Él sabe que, incluso en medio de la adversidad, Dios sigue siendo su salvación y su Dios. Esta elección de confianza es un recordatorio de que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias externas, sino en la relación que tenemos con el Dios vivo. El Salmo 42 también nos muestra la importancia de buscar la presencia de Dios como un refugio y una fuente de claridad. El salmista menciona lugares donde solía adorar a Dios y experimentar la alegría y la alabanza. Estos recuerdos sirven como un recordatorio de la comunión pasada con Dios y como un anhelo de volver a experimentarla. En medio de la adversidad, el salmista reconoce la importancia de acercarse a Dios, de buscarlo en oración y adoración. Esto es un recordatorio de que, en los momentos de confusión y dolor, podemos encontrar claridad y paz en la presencia de Dios. Él es el refugio en el que podemos encontrar descanso y renovación. Nos ofrece una lección poderosa sobre la esperanza en medio de la adversidad. Nos recuerda el Salmo 42 que es natural sentirse abatido y lleno de dudas en momentos difíciles, pero también nos muestra que podemos elegir confiar en Dios. La esperanza no es la ausencia de dificultades, sino la elección de confiar en Dios a pesar de ellas. Este salmo nos invita a buscar la presencia de Dios como un refugio y una fuente de claridad en medio de la confusión. Nos muestra que, a pesar de nuestras luchas internas y las preguntas que enfrentamos, podemos encontrar consuelo y esperanza en la relación con el Dios vivo, que anhela nuestra cercanía. Es un canto de anhelo, lucha y esperanza que resuena en los corazones de aquellos que han enfrentado la adversidad. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y consuelo en la presencia de Dios. Es un llamado a elegir la esperanza y confiar en Dios a pesar de las circunstancias, recordando que Él es nuestra salvación
y nuestro Dios. Salmo 46. El Salmo 46 es un himno de confianza en Dios y de seguridad en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. Este salmo, atribuido a los hijos de Coré, enfatiza la protección divina y la fortaleza que se encuentra en Dios. Así dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La vida es un viaje lleno de altibajos, desafíos inesperados y momentos de incertidumbre. En nuestro viaje enfrentamos tormentas emocionales, espirituales y físicas que amenazan con sacudir los cimientos de nuestra existencia. En esos momentos de agitación, recurrimos a la fuente de fortaleza que se encuentra en lo más profundo de nuestro ser, y para muchos, esta fuente es su fe en Dios. El Salmo 46 es un himno que resuena con la promesa de que, en medio de la tormenta, encontramos un refugio seguro en Dios. Este comienza con una declaración audaz y reconfortante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras iniciales establecen el tono de confianza que permea todo el Salmo. Nos recuerda que, cuando las tormentas de la vida se ciernen sobre nosotros, tenemos un refugio en Dios. Este refugio no es una fortaleza física, sino una fortaleza espiritual. En Dios encontramos la paz que trasciende nuestra comprensión, la esperanza que brilla incluso en la oscuridad más profunda y la seguridad de que no estamos solos en nuestra lucha. El segundo versículo del Salmo proclama: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta afirmación es un recordatorio de que nuestra confianza en Dios supera cualquier circunstancia. A menudo enfrentamos situaciones que parecen sacudir los cimientos de nuestra vida, como terremotos emocionales, pérdidas devastadoras o momentos de profunda ansiedad. Sin embargo, el Salmo nos desafía a mantener nuestra confianza en Dios, incluso en medio de estas pruebas aparentemente inquebrantables. El Salmo continúa describiendo una imagen hermosa. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Aquí vemos la visión de una ciudad segura y apacible, donde las aguas fluyen serenamente
y Dios mora en medio de su pueblo. Esta imagen nos recuerda que, incluso en medio de las tormentas, podemos encontrar paz en la presencia de Dios. Él es como un río de aguas vivas que nos renueva y restaura. Cuando enfrentamos dificultades, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros, iluminando nuestra oscuridad y guiándonos hacia un nuevo día. El Salmo pasa a describir una escena impactante. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esta imagen nos muestra que el poder de Dios es capaz de silenciar los estruendos de las naciones y calmar la agitación de los reinos. Su voz trae transformación y restauración. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, recordamos que el Dios que habló y creó el universo con una palabra puede intervenir en nuestras vidas con poder y gracia. Nuestras luchas pueden derretirse ante su majestad. Uno de los versículos más conocidos y queridos del Salmo es el 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta declaración es un llamado a la confianza y la calma en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos dificultades, a veces nuestra primera reacción es la ansiedad y la agitación. Sin embargo, Dios nos invita a detenernos, a soltar el control y a reconocer su soberanía. Conocer a Dios significa confiar en su carácter, en su amor y en su poder. Implica recordar que Él está en control y que todas las cosas están sujetas a su voluntad. En nuestra quietud encontramos la oportunidad de experimentar la presencia y la paz de Dios de una manera más profunda. El Salmo concluye con una afirmación poderosa: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta declaración nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, está a nuestro lado como un poderoso defensor y protector. La imagen de Dios como nuestro refugio nos ofrece consuelo y seguridad. En Él encontramos fortaleza para enfrentar cualquier tormenta y la certeza de que nunca estamos solos en nuestras batallas. El Salmo 46 es un canto de confianza y esperanza en medio de la tormenta. Nos recuerda que en Dios encontramos un refugio seguro y una fortaleza inquebrantable. Cuando enfrentamos desafíos, podemos mirar a las palabras de este salmo como un recordatorio de que nuestra fe en Dios nos da la fuerza para superar cualquier adversidad. En nuestras vidas enfrentamos tormentas y tribulaciones, pero no estamos destinados a ser derribados por ellas. En lugar de sucumbir al miedo o la ansiedad, podemos tomar refugio en Dios, confiar en su poder transformador y encontrar paz en su presencia constante. Que el Salmo 46 nos inspire a mantener nuestra fe en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Recordemos que en Él encontraremos fortaleza para superar todas las adversidades y la esperanza que nos guía a través de cada tormenta. Confiemos en el Dios que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio en tiempos de necesidad. Salmo 103. El Salmo 103 es uno de los salmos más conocidos y amados en el libro de los Salmos de la Biblia. Este salmo está escrito en forma de himno y es atribuido al rey David. Es un canto de alabanza y gratitud a Dios por su misericordia, perdón y amor incondicional. Así dice el Salmo 103. Bendice,
alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor. El Salmo 103 es una profunda expresión de alabanza y gratitud hacia Dios por su amor y misericordia incondicionales. A través de sus versículos encontramos valiosas lecciones e inspiraciones para nuestras vidas. Atribuido al rey David, es un himno de gratitud y alabanza que ha sido amado y recitado por generaciones a lo largo de la historia. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la inmensa misericordia de Dios y la importancia de vivir con un corazón agradecido. El Salmo 103 comienza con una invitación apasionada de David: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta llamada a la gratitud es una invitación a elevar nuestro espíritu y reconocer la grandeza de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Es un recordatorio de que la gratitud no es un deber, sino un acto de adoración y amor hacia nuestro Creador. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, podemos perder de vista las bendiciones cotidianas que Dios derrama sobre nosotros. Sin embargo, el Salmo 103 nos insta a tomar un momento para reflexionar, a elevar nuestras voces y agradecer a Dios por su bondad. Uno de los aspectos más conmovedores del Salmo 103 es su énfasis en el perdón y la sanación divina. David declara: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí nos recuerda que Dios es el sanador de nuestras almas y cuerpos, y que su amor se manifiesta en la gracia del perdón. La experiencia del perdón es liberadora. Cuando reconocemos nuestras faltas y nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, experimentamos la restauración y la renovación. La sanación espiritual que Dios ofrece va más allá de la curación física.
se extiende a la curación emocional y mental, liberándonos de la culpa y el remordimiento. El Salmo 103 continúa destacando el acto de rescate de Dios en nuestras vidas. David nos dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este versículo ilustra el poder de Dios para liberarnos de situaciones difíciles y darnos nueva esperanza. La imagen de ser coronados con favores y misericordias es especialmente conmovedora. Dios no solo nos rescata de nuestras aflicciones, sino que también nos bendice abundantemente. Somos coronados con el amor de Dios, sus bendiciones y su favor, como si fuéramos reyes y reinas en su reino. El Salmo nos revela el carácter de Dios. David escribe: el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Estas palabras nos muestran que Dios es paciente y compasivo con nosotros. No se precipita en el enojo ni nos castiga de manera inmediata cuando pecamos. La paciencia de Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Su compasión nos rodea y nos abraza en nuestros momentos de necesidad. Esta verdad nos inspira a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que su amor nunca se agota. El Salmo 103 nos recuerda que Dios nos conoce profundamente. David escribe: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta declaración nos humilla y nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos. Sin embargo, el conocimiento de Dios no está destinado a condenarnos, sino a recordarnos su compasión y amor. Él nos ve en nuestras debilidades y nos ama a pesar de ellas. Nos cuida como un Padre tierno y nos guía en nuestra jornada terrenal. La eternidad de la misericordia de Dios es uno de los poderosos Salmos 103 en el versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esta afirmación nos asegura que la misericordia de Dios no tiene fin. Su amor eterno y su gracia se extiende más allá de nuestra vida en la tierra. Esta verdad nos da esperanza y seguridad en nuestro viaje espiritual. Sabemos que, independientemente de nuestros errores y caídas, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que le temen y lo buscan. El Salmo 103 culmina con una invitación universal a la alabanza. David llama a todos, desde los ángeles hasta todas las criaturas, a unirse en alabanza a Dios. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esta invitación nos muestra que la alabanza a Dios es una respuesta natural a su amor y misericordia. Este es un recordatorio conmovedor de la inmensa misericordia y amor de Dios. Nos enseña que Dios es el sanador de nuestras almas y cuerpos, el defensor de los oprimidos y el compasivo Padre que conoce nuestras debilidades. A través de este salmo, somos invitados a vivir con un corazón agradecido y a reconocer y apreciar las bendiciones cotidianas y a confiar en la bondad de Dios en cada etapa de nuestra vida. Que el Salmo 103 nos inspire a ser personas de gratitud, a elevar nuestros corazones en alabanza a Dios. Gracias por compartir este tiempo de reflexión junto a nosotros. Recuerda que Dios siempre está a nuestro lado en los momentos más difíciles para darnos esperanza siempre. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, regalarnos un me gusta y compartir este hermoso video. Gracias por vernos.